los 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¿Qué es aquello que los tiranos multiplican con la lengua, pero que se encoge hasta casi desaparecer cuando le aplicas la luz de la lógica? Si pensaste en las promesas de libertad de un régimen acorralado, has dado en el clavo. Pero cuidado, camaradas, porque en este juego de sombras, el botín no es oro, sino la verdad que intentan hundir en el Caribe. Antes de que pasen 30 segundos, te revelaré la prueba matemática de cómo un gesto humanitario se convierte en el fraude más cínico de la década. No parpadees, que el truco está por romperse. ¡Ahoy, tripulación de mentes inquietas! Bienvenidos a bordo de Goz en tu mente, en una nueva entrega de El sarcasmo de la noticia. Aquí no venimos a leer el guión que te venden en la capital. Aquí no repetimos noticias, las pirateamos, las desnudamos y las desmenuzamos sin pelos en la lengua. Hoy, nuestro catalejo apunta directamente hacia los herederos del trono vacío, los hermanos Rodríguez y el siempre pintoresco Diosdado Cabello. Dicen haber soltado a 400 almas, pero mis instrumentos de navegación detectan un olor a azufre y manipulación. Saquen sus lupas, que vamos a rastrear las huellas de este engaño. Observen el escenario, mis queridos detectives de la realidad. Jorge Rodríguez aparece en el estrado con esa sonrisa de quien acaba de esconder el as bajo la manga, hablando de convivencia pacífica. Elemental, si necesitas convivir en paz es porque tú mismo declaraste la guerra a la disidencia. Afirman haber liberado a más de 400 personas, pero cuando el Foro Penal, esos cartógrafos de la injusticia que llevan décadas mapeando el horror, pide la lista, el capitán del Parlamento chavista sufre de una repentina amnesia selectiva. Presidente, queremos pedirle que se honre la palabra completa, en el sentido de que las liberaciones sean tan masivas como se anunciaron. Porque al final quienes están sufriendo a las puertas del helicoide son los familiares de los presos políticos. Y quienes están, por supuesto, tras las rejas, evidentemente, en este momento, se encuentran en una situación de desesperación. ¡Que pase el desgraciado! ¡Adelante! El Ejecutivo Nacional inició un proceso masivo de excarcelación. Usted habla, diputado, de 54 personas que refiere al Foro Penal. Serán los que les pagaron al Foro Penal, porque el Foro Penal le cobra a las personas por tramitarle el tema de liberaciones. Les cobra dinero de forma artera, de forma mezquina. Una basura esa forma como el Foro Penal utiliza la situación de personas privadas de libertad. A la fecha van más de 400 personas excarceladas. Las primeras 160 el 23 de diciembre del año 2024. Le dejo a su disposición la lista si así la quiere ver, ciudadano, diputado y primo. Hola a todos. Aprovecho esta vía para responder a las declaraciones que recientemente hiciese el presidente de la Asamblea Nacional, ciudadano Jorge Rodríguez, en contra del Foro Penal. Primero quiero responder a lo obvio. Jamás el Foro Penal ha cobrado absolutamente nada por la representación de víctimas de la represión en Venezuela desde hace más de 20 años. Son más de 15.000 personas que hemos representado y son testigos de la labor humanitaria de activistas voluntarios del Foro Penal. Segundo, el Foro Penal jamás ha cobrado absolutamente nada por incluir a personas en listas de presos políticos que actualizamos todas las semanas desde hace mucho tiempo. Por el otro lado, quiero, tomar la palabra del presidente de la Asamblea Nacional en cuanto indica que va a hacer pública la lista de las personas que han sido excarceladas. Seguimos ratificando que hasta ahora solo hemos corroborado 56 personas excarceladas desde el 8 de enero de este año, momento en que se hizo el anuncio de que iban a ser excarceladas un grupo significativo de personas y que hasta ahora hemos venido verificando esa situación. El Foro Penal y las organizaciones de la sociedad civil son quienes tienen las llaves para excarcelar personas y menos aún para encarcelarlas.
Somos solo contralores y en defensa de los derechos humanos de cómo el Estado actúa. Y eso es básicamente lo que hacemos. Pues si la lista es publicada, revisaremos si efectivamente las personas excarceladas son presos políticos, porque el Foro Penal lo que registra es los presos políticos que están encarcelados actualmente y que esperan su libertad, y no cualquier otro preso que de alguna manera o de manera discrecional pueda excarcelarse o encarcelarse. En este sentido, seguimos insistiendo en que el Foro Penal presta toda su disposición a un proceso de pacificación, de reunificación nacional y de libertad para todos los presos políticos. Las familias siguen esperando en las puertas de los centros de reclusión por la libertad de los presos políticos ofrecida. Una libertad que debe ser significativa, como así bien lo señaló el presidente de la Asamblea Nacional, y de todos los presos políticos. Incluso tomando el número publicado en el comunicado del gobierno de 116 personas excarceladas desde el 8 de enero, eso en modo alguno representa un número significativo, tomando en cuenta que el número excede de más de 800 personas privadas de libertad. Seguimos a la orden por la justicia y con corazón, convicción, constancia, seguimos luchando por la libertad y por los derechos. It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. Pero el concepto que incluso el pueblo tenía las primeras damas, que era para tomar el té, para jugar canasta, para... De alguien lejano. Sí, que no tenía nada que ver con el pueblo, ni con el proceso, ni con el esposo. Y nosotros éramos diferentes. Primero que nosotros todo lo hacíamos juntos. Y trabajamos y teníamos los mismos sueños y los mismos proyectos. Y este concepto de primera combatiente pues pegó, se veía algo más apropiado porque estamos en combate y no hemos dejado de estar en combate en Aguará. Claro. Hay que elegir, Cilia, un eslogan para... juntos todo es posible, es lo que se me viene a la mente. Como decía Marco Aurelio, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Y la perspectiva aquí es que 400 es un número muy bonito para los titulares internacionales, pero 56, que es lo realmente verificado, es la cruda y gélida realidad de un barco que hace aguas. ¿Ven la ironía? Dicen que no hay presos políticos, sino políticos que violaron la ley. Es el mismo viejo truco, cambiarle el nombre al veneno para que sepa a jarabe. Diosdado y los Rodríguez juegan al policía bueno y al verdugo amable, intentando lavar una imagen que ya no sale ni con lejía. Mientras tanto, las familias acampan fuera de las cárceles esperando un nombre, una señal, un milagro que no sea una estadística inflada en una sesión parlamentaria. Es una aritmética de la crueldad donde 400 es igual a 56, siempre y cuando el espectador esté distraído. ¿Recuerdan el acertijo inicial? Aquello que los tiranos multiplican con la lengua pero se encoge ante la lógica es simplemente la cifra de su propia misericordia. La mentira es un edificio alto pero con cimientos de arena. Solo hace falta una marea de datos reales para que se venga abajo. Ahora les pregunto a ustedes, tripulantes, ¿es este anuncio un gesto de paz o simplemente un intento desesperado de comprar tiempo antes del próximo abordaje internacional? Los leo en los comentarios. Un consejo de detective para su vida cotidiana. Cuando alguien les prometa un tesoro sin mostrarles el mapa, lo más probable es que el tesoro no exista y el mapa sea una trampa. Aquí vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo: la mentira, la falsedad y la hipocresía de ciertos personajes. Si encontraste valor diferente en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal. Déjame tu comentario con la frase irónica: en mi barrio 56 no son 400, ni con lupa de aumento. Con Gus en tu mente, no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho, que el izquierdo no quiere que veas. Te esperamos en el próximo Sarcasmo Noticioso. Vamos con la noticia. Mientras los hermanos Rodríguez y el camarada Diosdado Cabello
herederos del régimen Maduro, dicen haber excarcelado a más de 400 presos políticos. ONGs independientes desmintieron la cifra. El Foro Penal dice otra cosa. ¿A quién le creemos? El titular del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, sostuvo que el proceso tiene como fin la convivencia pacífica, pero el Foro Penal cuestionó la falta de información verificable, alertó sobre cifras manipuladas y exigió conocer las identidades de las personas que el oficialismo afirma haber dejado en libertad. El proceso de liberación de presos políticos en Venezuela, anunciado por el régimen como un gesto de reconciliación tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro, se ha convertido en el centro de una disputa entre el chavismo y las organizaciones de derechos humanos. Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional, aseguró este martes que más de 400 personas han sido liberadas en el marco de un proceso que, según él, busca promover la convivencia pacífica. Sin embargo, la principal ONG de defensa legal, Foro Penal, sostiene que la cifra real es mucho menor y acusó al régimen de falta de transparencia y manipulación. Durante una sesión parlamentaria, Rodríguez afirmó que los liberados no son presos políticos, sino políticos que habían violado la ley y llamado a la invasión. El dirigente negó que existan detenciones motivadas por razones ideológicas y aseguró que la decisión de excarcelar a algunos opositores responde a una estrategia de distensión tras la crisis política desatada por la operación estadounidense. La decisión de liberar a algunos presos, no presos políticos, sino políticos que violaron la Constitución, fue concedida para promover la paz, sostuvo ante el Parlamento. Rodríguez no brindó detalles sobre identidades ni plazos, y tampoco publicó la lista de los supuestos liberados. ¿Qué dijo el Foro Penal? La versión del régimen contrasta con los datos de Foro Penal. La ONG, con más de 23 años de experiencia en la defensa de víctimas de represión política, respondió con un comunicado en el que rechaza las acusaciones de Rodríguez sobre supuestos cobros a familiares y denunció graves irregularidades en el manejo de la información. No es cierto que nuestra ONG exija pago alguno por la asistencia legal gratuita a nivel nacional e internacional que hemos brindado a más de 15.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos, respondió el Foro Penal, al tiempo que subrayó que su labor ha sido siempre gratuita y reconocida por quienes han recibido su apoyo. El comunicado de la organización enfatiza que la falta de claridad sobre los nombres y criterios de los liberados es responsabilidad exclusiva del régimen. Las dudas sobre quiénes son los excarcelados recientes no nacen de los análisis del Foro Penal, sino del incumplimiento de los órganos del poder público de su obligación de informar de manera clara y transparente sobre las identidades de los excarcelados y los criterios que están utilizando, subrayó la ONG. El Foro Penal instó a la Asamblea Nacional y a Rodríguez a publicar las listas completas, insistiendo que la opacidad estatal solo genera angustia y sufrimiento entre los detenidos y sus familias. Hasta este martes, la organización independiente solo ha podido verificar 56 excarcelaciones de presos políticos desde el anuncio oficial del 8 de enero. Otras ONGs y plataformas opositoras manejan cifras similares, que oscilan entre 60 y 70, muy lejos de las más de 400 liberaciones que asegura el régimen. Nuestro trabajo en este momento es discernir qué excarcelaciones son, en efecto, de personas que hayan sido arbitrariamente detenidas por motivos políticos, explicó la organización, que recordó que el número total de presos políticos a comienzos de año superaba los 800. Familiares de detenidos y defensores de derechos humanos han denunciado durante años abusos como la incomunicación, la negación de atención médica, el uso de la tortura y la falta de acceso a defensa legal. La ONG subrayó que ninguna de las excarcelaciones habría sido posible sin el registro y la denuncia realizado por la sociedad civil.
La posibilidad de liberar a los detenidos está exclusivamente en manos de las autoridades, pero ninguna excarcelación habría sido posible sin el registro y la presión ejercida por Foro Penal y otras organizaciones. Líderes opositores como María Corina Machado han exigido la publicación inmediata de las listas de liberados y la excarcelación total e incondicional de todos los presos políticos. Mientras tanto, la desconfianza persiste, con familias acampando a las puertas de los centros de reclusión a la espera de noticias reales, y organizaciones internacionales observando el proceso con escepticismo frente a la falta de información verificable. El desenlace de este nuevo episodio de liberaciones selectivas y confrontación discursiva entre el régimen y las organizaciones de derechos humanos marcará la tónica de la próxima etapa política en Venezuela. Para las familias y los defensores de derechos humanos, la urgencia sigue siendo la misma: claridad, justicia y libertad para quienes siguen detenidos por motivos políticos.